Esto es en la unidad 1 de la materia de garantías individuales. Mi nombre es Estefanía Medina Viviana. El pacto social es un pacto entre individuos para salvaguardar sus libertades y obtener algunos derechos. Los poderes constitutivos del Estado es el legislativo quien se encarga de crear las leyes, el ejecutivo de ejecutarlas y el judicial de aplicarlas e interpretarlas. Los derechos humanos son prerrogativas de cada individuo, que es desde la hora en que nace, y el Estado debe otorgar las garantías para que se nos protejan y tengamos acceso a estos. Implican que sea lícito, igualitario y no discriminatorio. Los sujetos obligados son los gobernantes, que el Estado otorga las garantías, y los gobernados, quienes tenemos derecho a disfrutar y exigir nuestras garantías. La libertad es el acto de autonomía de ser o no hacer, y el Estado no tiene que intervenir aquí. La restricción es la oponencia de forma temporal a los derechos y libertades, esto para proteger un bien jurídico como la vida. Las garantías son los medios jurídicos para acceder o proteger nuestros derechos y libertades, y las garantías nos las tienen que garantizar las autoridades. Mi nombre es Eder Rodrigo y tenemos que el principio por persona es un criterio que establece que toda la autoridad perteneciente al Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo debe aplicar la norma o interpretación más favorable a la persona o a la comunidad. El amparo es un medio de defensa del que disponen todas las personas y se pueden promover entre personas físicas o morales a quienes les afecta la norma o el acto. Esto perteneciente al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, párrafo 2. Tenemos que la discriminación es la diferencia de las personas o el trato de manera afectando algún derecho sin justificación válida. Tenemos cuatro tipos: discriminación directa, que está contenido en el texto de la norma; discriminación directa, que es de apariencia neutra; discriminación estructural, de un grupo social a otro grupo social; discriminación interseccional, cuando se repite en una sola persona o en grupos sociales diversas formas de discriminación. Y por último tenemos los principios y normas, que es la norma secundaria, son las reglas, y las reglas son prescindibles y los principios son imprescindibles. Los tratos normativos diferenciados con justificación. El principio de idoneidad es el que justifica la autoridad de tránsito para negar cualquier licencia a una persona que no esté apta. Distinción. Está justificado el trato normativo. Discriminación. No está justificado. El diferenciado nos ayuda a identificar cuál es la distinción y cuál es la discriminación. ¿Quién da la máxima compresión a una norma? El Poder Judicial. ¿Dónde encontramos las garantías en tratados internacionales que México forma parte de? ¿Cuál es el ámbito de competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Esta consiste en el análisis a nivel federal de los actos en torno a su respecto para las garantías de gobernado que otorga la Constitución. ¿Cuáles son los conceptos que están protegidos en la Constitución en toma de discriminación? Artículo 1, párrafo 5 de la Constitución nos dice que tipos prohibidos de discriminación de facto, es decir, que tenga por objeto anular o menoscabar derechos o libertades. Las categorías jurídicas protegidas son aquellas que están desglosadas en el párrafo 5 del artículo 1 de la Constitución, y nos dice que cualquier categoría que no esté ahí son de facto, o sea, cualquier otra que menoscabe o anule. ¿Cuál es la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, esta es recibir quejas sobre posibles violaciones a derechos humanos, es decir, las garantías, cometidas por servidores públicos de alguno de los países parte de la Convención, es decir, el Sistema de Derechos Humanos Interamericano. Las garantías que existen en el sistema jurídico mexicano. Empecemos hablando sobre las garantías del gobernado, que son las que protegen los derechos civiles. También tenemos las garantías del ciudadano, identificado como el gobernado, persona humana o mexicano mayor de edad con un modo honesto de vivir, protegiéndosele sus derechos tales como el voto activo, el voto pasivo y la libre asociación en materia electoral. También tenemos garantías sociales o de grupos, que son los medios jurídicos de tutela de los derechos de los integrantes de un grupo social determinado e individualizado. Y por último, tenemos las garantías en materia económica, que son las que permiten al sector social y al sector privado, empresarios, en sus distintas estratificaciones reconocidas jurídicamente, intervenir en el desarrollo económico productivo del país y junto con el sector público. Les hablaré un poco también sobre la procedencia del juicio de amparo contra garantías y excepción de procedencia. Con la reforma de la ley de amparo, sumada a la de derechos humanos, se amplía la procedencia del juicio de amparo con excepción respecto de las garantías del ciudadano, de cuya violación conocen los tribunales electorales de jurisdicción local y del Poder Judicial de la Federación.